Bueno, pues quisiera empezar el tema pues haciendo una pequeña pregunta que yo creo que muchos en algún punto de nuestra vida nos lo hemos cuestionado, en el cual es si estudiar verdaderamente vale la pena en pleno siglo XXI cuando estudiar no te garantiza tener los recursos suficientes para sacar adelante una familia, cuando tener una carrera en el ámbito laboral no significa que te vayan a contratar y cuando, por ejemplo, en los países latinoamericanos, lo más probable es que quien salga adelante es quien tenga los contactos, quien tenga el apellido y quien tenga el dinero, y no quien tenga los estudios, el máster o el doctorado en ciertas áreas. Me parece que es un tema bueno para poder plantearlo en estos momentos, si verdaderamente vale la pena los estudios, si verdaderamente vale la pena asistir a clases, sacar buenas calificaciones, darlo todo por el todo, estresarte en tus proyectos, salir adelante en el sentido educativo y concluir nuestra carrera que nuestros padres siempre nos han inculcado, que nuestros padres siempre nos han inculcado y que seguramente estarían orgullosos de ellos. Pues es que yo creo que más bien estudiar es como para tener algo seguro, ¿no? O sea, si no te va bien en tus sueños, digamos, si tú quieres ser futbolista, pues vas a necesitar eso que tú dices. Ponle que contactos, ponle que seguro, ponle que no los tienes. Imagínate a alguien que quiere ser futbolista pero no tiene contactos. Ese tiene las dos variantes de que puede que pegue y puede que no. Entonces ahí es donde yo digo que entra lo de si ocupas el estudio o no, porque más que nada el estudio es como un colchoncito seguro, no tanto pues algo de protocolo, siento yo. ¿Tú crees que no es necesario los estudios para triunfar en la vida? Yo creo que sí son necesarios para tener algo seguro, para tener un respaldo, pero siento que hay otras formas de triunfar, económicamente hablando. Bueno, porque ahí ya entonces entraríamos a algo, a otra pregunta, que es ¿qué es triunfar para ti? Si triunfar para ti es ser millonario, quizá los estudios no sean tan necesarios, porque en una sociedad como la que vivimos, puedes perfectamente hacerte rico, no con los estudios y ejerciendo una profesión como tal, sino mediante el comercio, podría ser. Si es que tu definición de éxito o de triunfo se resume a ser rico. Pues es que necesitas dinero. O sea, hablando de dinero seguro, yo creo que sí es necesario estudiar. Pero hablando de triunfo, pues puedes tener triunfos personales, como por ejemplo, no sé, lograr algo, metas que te propongas, y no precisamente tienen que ser acabar carreras o algo así. ¿Ok? Bueno, yo entonces ahí ya pondría otra cosa en la palestra, que sería si realmente tu definición es de triunfo es ser rico, entonces me parece que ahí sería importante aclarar que el hecho de estudiar no es necesariamente reconfortante en ese sentido. Es decir, que los estudios, que tu forma de querer salir adelante en el ámbito educativo, quizá no sea lo necesario para hacerte millonario. Sin embargo, eh, mi definición de éxito no entraría en hacerse millonario. Ujú. Entonces, yo podría decir que si los estudios son necesarios, si me preguntasen a mí si los estudios son necesarios en la vida, yo diría que sí. Y diría que sí simplemente porque tendríamos que ver entonces cuál es el sentido de estudiar. Y si nosotros podemos adaptar qué sería o cuál sería el sentido de estudiar, podemos decir que es necesario. ¿Y cuál sería ese sentido? Eh, yo los estudios lo veo como una forma en la cual podemos eliminar el analfabetismo porque de entrada necesitamos estudios forzosos para saber leer y escribir. Punto. O sea, empezando de ahí. Para Ajá. comunicarnos como seres humanos. Siguiente, necesitamos ver ciertas áreas que tenemos que saber los seres humanos, como lo es el comunicarte y también en el ámbito social, ¿no? Porque los estudios no solamente se resume a aprender
cosas en un pizarrón, sino también hacer relaciones sociales. Y de ahí también tendríamos que entonces tener en cuenta que los estudios nos ayudan para saber qué queremos, a dónde vamos, de dónde vinimos y sobre todo también entender que somos producto de una historia que nos antecede, ¿no? Si los seres humanos no encontramos un sentido de pertenencia en nuestra nación, pues se pierde el patriotismo y es algo que también te inculca la escuela. Entonces ya de ahí nos alejamos un poco del sentido de yo voy a estudiar para hacerme rico o para qué estudio si no me voy a hacer rico. Pues es que no es para hacerte rico. Tendríamos que empezar a redefinir las cosas, ¿no? También hay que desaprender. Pero, por ejemplo, a los que no nos gusta la escuela. Como la gente que no... Es que hay dos cosas. O sea, está el que no pudo estudiar por falta de recursos, que eso es muy diferente. Y está a los que no nos gusta la escuela. Por ejemplo, ahí que entraría. Ok. Bueno, es que ahí también tendríamos entonces que ver que no es... yo la escuela, si a mí me dieran a elegir, lo tomaría como algo obligatorio, por lo menos hasta preparatoria. O sea, obligarías a tus hijos a estudiar. Claro que sí. Porque, como vengo diciendo desde el principio, necesitas ir forzosamente a la escuela para mínimamente aprender a leer y a escribir, para mínimamente aprender relaciones sociales y para saber de dónde vienes y a dónde vas. Por eso, obligatorio por lo menos hasta preparatoria, porque es necesario. Entonces, para la gente que no le gusta la escuela, bueno, pues es que pues, lamentablemente muchas cosas que no nos gustan y tendríamos que asumirlo. A muchas personas no les gusta trabajar y pues se tiene que trabajar para en estos tiempos y en estos momentos salir adelante. Pero por ejemplo, yo doy un ejemplo muy sencillo cada que me preguntan, ¿y para qué estudio si no voy a hacerme millonario? Yo doy un ejemplo muy sencillo. Antes de la Revolución Mexicana, el pobre estaba condenado a ser siempre pobre. Antes de la Revolución Mexicana, la familia que no pudo estudiar y estaba condenado a ya nunca estudiar. Antes de la Revolución Mexicana, todo el mundo estaba condenado a vivir en la misma situación en la cual se encontraba desde hace generaciones. La educación no fue una concesión gratuita. La educación no fue algo que no costara millones de vidas. Por eso mismo, a las personas, por lo menos de nuestra generación, creo que nos tocó ver que en el momento en el cual nos graduamos, por lo menos nuestros abuelos, estuvieron muy orgullosos de eso, porque ellos venían de una generación donde tener un profesionista era un sueño. Hoy en día es muy normal, pero ellos vienen de una generación donde eran campesinos y hasta ahí. Y por eso estaban tan orgullosos de ellos, que si bien no te garantiza tener un futuro prometedor, pero sí hay un margen histórico que nos precede para decir que no es una concesión gratuita la educación y que tendremos que conquistar todas esas luchas que costaron millones de vidas. Y por eso es tan importante también la educación, para refrendar lo que nos antecede y el sentido de pertenencia de que hemos estado hablando. No, pues así sí dan ganas de estudiar.